El disparo resonó en la sala de estar, rompiendo el silencio de la noche madrileña. Mientras Antonio apuntaba directamente al pecho de su hijo Javier, pero en un giro fatal. La bala atravesó el aire y se incrustó en el cuerpo de Miguel, quien se interpuso en el último segundo, dejando al padre con las manos temblorosas y un secreto familiar destrozado para siempre. Javier cayó de rodillas junto a su hermano gemelo, la sangre tiñendo el suelo de mármol, mientras su madre gritaba horrorizada desde la puerta. En ese instante, la vida de la familia Ruiz se fracturó irremediablemente, revelando años de tensiones ocultas bajo la fachada de una familia católica tradicional en el barrio de Salamanca. Javier y Miguel habían nacido el mismo día, 25 años atrás, en un hospital de Madrid. Desde niños, eran inseparables. Dos gotas de agua con personalidades opuestas. Miguel, el extrovertido, siempre destacaba en el fútbol y las fiestas, atrayendo a las chicas con su carisma natural. Javier, en cambio, era el introspectivo, apasionado por los libros y el arte, escondiendo su orientación sexual en un mundo que no la aceptaba fácilmente. Su padre, Antonio, un empresario conservador de la vieja escuela, soñaba con que ambos continuaran el legado familiar en la empresa de construcción. Su madre, Isabel, devota católica, mantenía la casa con mano firme, ignorando las grietas emocionales que se formaban. Todo comenzó a desmoronarse cuando Javier conoció a Alejandro en una galería de arte del centro de Madrid. Alejandro, un profesor de literatura de 28 años, con ojos cálidos y una sonrisa que iluminaba las habitaciones oscuras, representaba para Javier la libertad que nunca había tenido. Su relación empezó en secreto, con encuentros robados en parques y cafés, donde Javier podía ser él mismo sin el peso de las expectativas familiares. Pero Miguel lo descubrió accidentalmente, al encontrar mensajes en el teléfono de su hermano. En lugar de juzgarlo, Miguel lo abrazó, jurando protegerlo. «Eres mi hermano, Javi. Nada cambia eso», le dijo una noche en su habitación compartida, mientras la ciudad bullía afuera. Sin embargo, la presión familiar era asfixiante. Antonio, influenciado por sus amigos del club de golf y las prédicas del párroco local, hablaba a menudo de la decadencia moral de la sociedad moderna, criticando abiertamente la ley del matrimonio igualitario aprobada años atrás en España. Un hombre de verdad se casa con una mujer y forma una familia, repetía en las cenas, mirando fijamente a sus hijos. Javier sentía cada palabra como un puñetazo, pero callaba, temiendo el rechazo. Miguel, por su parte, intentaba mediar, defendiendo causas liberales en discusiones acaloradas, pero sin revelar el secreto de su hermano. La tensión escaló durante una cena familiar en Navidad. Antonio, ebrio de vino, confrontó a Javier sobre su falta de novia. «A tu edad, yo ya estaba comprometido. ¿Qué pasa contigo? ¿Hijo? ¿Eres maricón o qué?». Las palabras colgaban en el aire como veneno. Javier, con el corazón latiendo fuerte, miró a Miguel en busca de apoyo. Su hermano intervino: «Papá, déjalo en paz. No todos somos como tú». Pero Antonio no cedió, exigiendo respuestas. Esa noche, Javier confesó a su madre en privado, esperando comprensión.
Isabel lloró. Pero prometió guardar el secreto. Aunque su mirada de decepción lo hirió profundamente. Días después. El secreto se filtró. Un vecino chismoso vio a Javier y Alejandro besándose en un parque. Y el rumor llegó a oídos de Antonio. Furioso. Confrontó a Javier en la casa, gritando acusaciones de traición a la familia y a Dios. No eres mi hijo. Has deshonrado nuestro nombre. Javier. Temblando. Defendió su amor, papá. Esto es quien soy. Alejandro me hace feliz. Pero Antonio, ciego de ira, sacó su pistola de caza del cajón. Un relicto de sus días en el ejército. Miguel, alertado por los gritos, entró corriendo y se colocó entre ellos. «¡No lo toques!», exclamó. El disparo fue instintivo. Un error trágico nacido del odio acumulado. En el hospital. Mientras Miguel luchaba por su vida en la UCI, Javier se sentó en la sala de espera, atormentado por la culpa. ¿Debería haber guardado silencio para siempre? ¿Era su amor worth el precio que su hermano pagaba? Isabel, destrozada, culpaba a Javier en silencio. Mientras Antonio, arrestado por la policía, murmuraba oraciones en su celda. La sociedad madrileña, con sus avances progresistas, contrastaba con el conservadurismo arraigado en familias como la suya, donde la aceptación era teórica. Pero la realidad dolía. Miguel sobrevivió milagrosamente. Pero con secuelas, una parálisis parcial en la pierna izquierda que su carrera futbolística amateur. Javier lo visitaba diariamente, cargando con el peso de la gratitud y el remordimiento. Lo hice por ti, hermano. No lo dudes, le dijo Miguel desde la cama. Pero la familia estaba rota. Antonio, liberado bajo fianza, se negó a ver a Javier, exigiéndole que se fuera de casa. Isabel, dividida entre su marido y su hijo, optó por el silencio cómplice. Javier se mudó con Alejandro a un pequeño apartamento en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, donde la comunidad LGBT era más visible. Allí, encontró un trabajo en una librería, intentando reconstruir su vida. Pero las noches eran largas, plagadas de pesadillas sobre el disparo. Alejandro lo apoyaba. Pero Javier sentía que su relación estaba manchada por la sangre de su hermano. ¿Vale la pena tanto dolor?, se preguntaba en voz baja. Mientras tanto, Miguel, en rehabilitación, enfrentaba su propia crisis. Su novia, Laura, una chica de su círculo social, lo presionaba para que cortara lazos con Javier. Tu familia te necesita unido, no dividido por eso, le decía. Miguel, leal, se resistía. Pero la presión social era intensa. Amigos del equipo de fútbol lo miraban diferente, susurrando sobre el hermano marica. En una sociedad donde el machismo aún persistía en rincones ocultos, Miguel comenzaba a cuestionar si su apoyo incondicional valía el aislamiento. La primera gran confrontación vino en una reunión familiar post-hospital. Antonio, con el rostro endurecido, exigió que Javier no volviera. Mientras viva bajo mi techo, no toleraré esa aberración. Miguel, cojeando con muletas, explotó,
¿Es tu hijo? Papá. ¿El mismo que yo? ¿O solo yo cuento porque soy normal? Isabel lloró, suplicando paz. Pero el daño estaba hecho. Javier. Desde afuera. Escuchaba todo por teléfono, sintiendo el rechazo como una daga. En los meses siguientes, Javier y Alejandro profundizaron su relación, asistiendo a terapias de pareja para lidiar con el trauma. Pero el conflicto interno de Javier crecía, debía renunciar a su familia por amor. O reprimir su identidad por paz. La sociedad española, con sus PRI de Perats en Chueca, ofrecía esperanza. Pero en su hogar, el progreso parecía lejano. Miguel, por su parte, tomaba decisiones difíciles. Rechazó a Laura cuando ella lo obligó a elegir, optando por su hermano. Si no aceptas a Javi, no me aceptas a mí, le dijo. Pero el precio fue alto: soledad, pérdida de amigos y una carrera estancada. La tensión familiar culminó en una carta de Antonio a Javier: vuelve solo si cambias. Javier la rompió, eligiendo su verdad. La vida en Malasaña ofrecía a Javier un respiro temporal. El barrio, con sus calles llenas de grafitis y bares alternativos, era un oasis de aceptación. Alejandro y él paseaban de la mano sin miedo, asistiendo a eventos culturales donde la diversidad era celebrada. Pero el eco del disparo persistía. Javier sufría ataques de ansiedad, reviviendo el momento en que Miguel se interpuso. Debería haber sido yo, le confesaba a Alejandro en la oscuridad de su habitación. Alejandro, paciente, lo consolaba: no fue tu culpa. Tu padre eligió el odio. Mientras tanto, Miguel luchaba con su rehabilitación en la casa familiar. Antonio, consumido por la culpa, evitaba mirarlo a los ojos, enfocándose en el trabajo para escapar. Isabel intentaba unirlos, cocinando comidas elaboradas y organizando misas. Pero la atmósfera era tensa. Miguel, frustrado por su limitación física, comenzó a resentir a su padre. Tú disparaste, papá, por prejuicios absurdos. Antonio respondía con silencio, pero en privado. Rezaba por perdón, cuestionando sus creencias arraigadas. La traición llegó de forma inesperada. Un amigo de la familia, influenciado por Antonio, filtró la historia a un periódico local sensacionalista. El titular: drama en Salamanca, padre dispara por honor familiar. Aunque no nombraban directamente, los detalles eran obvios. Javier se vio expuesto. Su orientación sexual convertida en chisme público. En el trabajo, compañeros lo miraban con lástima o curiosidad malsana. Alejandro lo defendió en una discusión acalorada con un cliente homófobo. Pero el daño emocional era profundo. Javier confrontó a su familia por teléfono. Alguien lo contó. Fuiste tú, papá. Antonio lo negó. Pero Miguel investigó y descubrió la verdad: Isabel, en un momento de debilidad, había confesado al párroco, quien a su vez lo compartió. La decepción fue aplastante. Mamá, pensaste que era un pecado que necesitaba expiación, le dijo Javier, con voz quebrada. Isabel lloró, admitiendo su error: quería salvar tu alma. Este incidente profundizó la brecha.
Miguel, furioso, dejó la casa y se mudó temporalmente con un amigo. No puedo vivir con hipócritas, declaró. Pero su lealtad a Javier lo aislaba más. En una sociedad donde las redes sociales amplificaban todo, Miguel recibía mensajes de odio, cuestionando su propia masculinidad por apoyar a su hermano. Decidió unirse a un grupo de apoyo para familiares de personas LGBT, donde conoció a otros en situaciones similares. Allí, aprendió sobre el peso de los prejuicios internalizados. Javier, meanwhile, enfrentaba Mao Tzu en su relación. Alejandro quería casarse, soñando con una boda en la playa de Barcelona. Pero Javier dudaba, ¿y si mi familia nunca lo acepta? ¿Vale la pena herirlos más? Alejandro insistía, tu felicidad no depende de ellos. Pero Javier sentía el tirón de la sangre, recordando momentos felices de infancia con Miguel. La tensión escaló en una reunión improvisada en un café neutral. Miguel invitó a Javier y Alejandro, hoping reconciliar. Antonio apareció inesperadamente, arrastrado por Isabel. La conversación empezó civil, pero pronto derivó en acusaciones. Antonio, elegiste un camino equivocado. Javier, no es una elección. Papá. Es quien soy. Miguel intervino, basta. Si no lo aceptas, nos pierdes a ambos. Antonio, con lágrimas, admitió su miedo, la sociedad nos juzgará. Nuestra reputación. Pero el verdadero golpe vino cuando Antonio reveló una oferta, pagaría por terapia de conversión, para Javier. Es por tu bien. Hijo. Javier se levantó. Indignado, eso es tortura. ¿Prefieres un hijo roto que uno gay? Alejandro lo apoyó. Pero Miguel, en un momento de debilidad, vaciló, recordando su propia pérdida. ¿Y si intentas? ¿Javi? Por la familia. Las palabras fueron una puñalada. Javier salió llorando, sintiéndose traicionado por su gemelo. Esa noche, Javier consideró romper con Alejandro, pensando que su amor causaba demasiado dolor. Pero Alejandro lo convenció, no dejes que ganen. Luchamos juntos. Miguel, arrepentido, llamó para disculparse, fui un idiota. El miedo me nubló. Los hermanos se reconciliaron por teléfono, planeando enfrentar a la familia unidos. Sin embargo, la sociedad intervino de forma cruel. En el trabajo de Antonio, clientes conservadores boicotearon la empresa al enterarse del escándalo. Antonio, acorralado, culpó a Javier, todo esto por tu egoísmo. Isabel, dividida, comenzó a asistir a reuniones de FLAG, grupos de padres de hijos LGBT, buscando comprensión. Lentamente, cuestionaba sus creencias, ¿es realmente un pecado amar? Miguel, determined, organizó una intervención. Invitó a toda la familia a una cena en su nuevo apartamento. Allí, compartió historias de otros, mostrando vídeos de testimonios. Antonio resistió al principio, pero al ver el dolor en los ojos de Miguel, cedió un poco, no quiero perderos. Javier, cauteloso, asistió con Alejandro. La noche fue tensa, con argumentos sobre moral y tradición.
Pero un avance, Antonio abrazó a Javier por primera vez en meses. Murmurando, «Te quiero. Hijo». Parecía un punto de inflexión. Pero la realidad era frágil. Días después. Un accidente automovilístico cambió todo. Miguel, conduciendo de noche, chocó contra un camión. Murió instantáneamente. La noticia devastó a todos. Javier, al enterarse, colapsó en brazos de Alejandro. Antonio, roto, organizó el funeral en la iglesia familiar. El funeral de Miguel fue un torbellino de emociones en la antigua iglesia de San Jerónimo, en el corazón de Madrid. Familiares y amigos llenaron los bancos, murmurando condolencias. Javier, vestido de negro, se sentó al frente, con Alejandro a su lado para apoyo discreto. Antonio, con el rostro demacrado, pronunció un elogio. Miguel era el hijo perfecto, fuerte y leal. Las palabras dolieron a Javier, quien sentía que su hermano había muerto por defenderlo. Isabel, llorando, se acercó a Javier después de la ceremonia. «Lo siento tanto, hijo». Pero Antonio evitó mirarlo, enfocándose en los rituales. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd, Javier colocó una rosa, susurrando, «Gracias por todo, hermano». La multitud se dispersó, dejando a la familia en silencio. La verdadera confrontación vino en la casa postfuneral. Antonio, ebrio de Grif, explotó contra Javier. «Si no hubiera sido así, Miguel estaría vivo. Tu elección lo mató». Javier, herido, replicó, «Mi orientación no es una elección. Tu odio nos dividió». Alejandro intentó calmarlo. «Pero Antonio lo empujó, tú lo corrompiste». Isabel intervino, defendiendo a Javier por primera vez. «Basta, Antonio. Perdimos un hijo, no perdamos al otro». Miguel Dead forzó decisiones drásticas. Javier, consumido por la culpa, consideró mudarse lejos, quizás a Barcelona, para escapar del dolor. Alejandro lo disuadió. «Huir no resuelve nada. ¿Enfrentemos esto?» Pero Javier luchaba internamente. ¿Era su amor una maldición? La sociedad, con sus leyes progresistas, no protegía del rechazo familiar. Antonio, meanwhile, enfrentaba su propia crisis moral. En terapia obligada por la corte, por el disparo. El psicólogo lo confrontó. «Prefiere un hijo muerto que uno gay». Antonio lloró, recordando su propia juventud reprimida. Quizás tenía secretos propios. Lentamente, leía libros sobre diversidad, cuestionando la doctrina católica estricta. Isabel evolucionaba más rápido, asistiendo a grupos de apoyo. Conoció a otras madres. «Mi hijo gay es tan hijo como el otro», confesó en una sesión. Volvió a casa transformada, exigiendo a Antonio cambiar. «O aceptas a Javier, o me vas». La tensión culminó en una visita sorpresa. Antonio apareció en el apartamento de Javier, con una botella de vino como ofrenda de paz. «Necesito hablar», dijo. Javier, cauteloso, lo dejó entrar. Alejandro se quedó, observando. Antonio admitió: «Me equivoqué.
El miedo me cegó. Miguel me abrió los ojos. Javier. Llorando. Abrazó a su padre. Parecía reconciliación. Pero la paz era ilusoria. Semanas después, Antonio recayó bajo presión social. Amigos conservadores lo convencieron: no cedas a la agenda woke. En una cena familiar, anunció: acepto tu estilo de vida. Pero no en mi casa. No con él. Señalando a Alejandro. Javier. Furioso. Se fue, entonces. No me aceptas realmente. El conflicto interno de Javier alcanzó su pico. En una noche de insomnio, consideró dejar a Alejandro para salvar a su familia. Quizás sea mejor solo, le dijo. Alejandro, herido, argumentó: eso sería traicionarte a ti mismo. Miguel, en sueños, aparecía urgiéndolo a luchar. La sociedad intervenía nuevamente. Un documental sobre familias LGBT en España incluyó su historia anónimamente, inspirando a otros. Javier recibió mensajes de apoyo, fortaleciéndolo. Decidió confrontar a Antonio una última vez. En la tumba de Miguel. Allí, bajo el sol madrileño, Javier dijo: Miguel murió por mí. ¿Lo honrarás rechazándome? Antonio, con lágrimas, admitió: no. Ven a casa. Con Alejandro. Era un paso, pero frágil. Sin embargo, el destino golpeó de nuevo. Antonio sufrió un infarto, muriendo días después. En su testamento, dejó todo a Javier y Miguel, póstumo. Pero en el funeral, el párroco, influenciado por Isabel, honró a ambos hijos. Javier sintió cierre, pero el dolor persistía. Con Antonio Gán, Isabel y Javier intentaron reconstruir. Ella aceptó a Alejandro, invitándolos a cenas. Miguel querría esto, decía. Javier, al fin, sintió pertenencia. Propuso matrimonio a Alejandro en la Plaza Mayor, bajo luces festivas. La boda fue pequeña, en una capilla progresista, con Isabel como testigo. Pero el fantasma de Miguel perseguía. Javier visitaba la tumba semanalmente, cuestionando decisiones pasadas. Hice lo correcto, hermano. La sociedad evolucionaba, con más visibilidad LGBT. Pero en barrios conservadores, el prejuicio perduraba. Isabel, ahora viuda, enfrentaba su propia soledad. Confesó a Javier: tu padre luchó internamente. Quizás él también. Javier entendió: generaciones reprimidas. Decidió honrar a Miguel fundando un grupo de apoyo para familias, ayudando a otros. Años pasaron. Javier y Alejandro adoptaron un niño, enfrentando burocracia pero triunfando. Isabel se convirtió en abuela amorosa, dejando atrás prejuicios. Pero en el aniversario de Miguel's Dead, Javier reflexionaba: el precio fue alto, un hermano perdido, un padre roto. En el cementerio, Javier miró la lápida: Miguel Ruiz. Amado hijo. Recordó el título implícito: solo uno fue enterrado como hijo.
porque Antonio inicialmente rechazó reconocer a Javier como tal. Pero al final, el amor prevaleció. ¿Fue correcto que Javier priorizara su identidad sobre la unidad familiar? ¿O debería haber sacrificado su felicidad por evitar el tragedia?